Hola, hola. Aquí se está uniendo Ítalo ahora. Ah, ya, Hola, todo bien, por suerte. sí. ¿Me escucho bien yo? ¿Anda? Yo por lo menos sí, tengo idea, supongo. Se están uniendo. Sí, hola, hola, muchas manitos. Gracias. Se escucha bien, dicen ahí. Hola Michelle, gracias. Vamos a esperar un ratito, ¿cierto? Un segundo, sí. Bueno, un segundo, ¿no? No sé cuántos son Un minuto, 2 minutos. los Llevan poco. minutos de rigor en este formato. ¿Cómo estás tú, Caro? Bien, un poco cansada. Bien. Muy bien. La idea de hacer un vivo iniciando marzo. Con ¿A quién se le ánimo ocurrió? y energía. Sí. Se vino No podemos marzo. esperar un poco, claro. Sí, esa es la cosa, que se vino marzo. Así que con todo. Y sí, pues hartas cosas que empiezan. Me imagino que mucha gente ya empezó y mucha que no ha parado en ningún momento. Pero En tiempos difíciles, así raros y difíciles de ir incorporando tanto evento, además de las vidas particulares, individuales, tantas cosas pasando en el mundo. Hoy me voy a poner audífono, voy a preguntar cómo se escucha, a ver si se escucha mejor. Porque mucho... pero yo te escucho súper bien. Sí, es que yo no te escucho tan bien a ti. ¿Ahí me escucho? Sí, pero no sé si te escucho Ya. mejor. No, no, yo te escucho mejor a ti. No. Mm. Y ¿Cómo están? ¿Quiénes se están uniendo? a Aquí mí me siempre cuesta aprendiendo. ver los nombres, entender los nombres aquí. Claro, que tienen nombres variados. Claro, Sí, están más camuflados. pero, pero podemos ir partiendo, ¿no? Ahí te ¿Qué hora quedaste es? congelada. ¿Estoy A las congelada? 20:04. No, ahora no, Ah, pero por un segundo. ¿dos, 20:04. 2 minutos? Sí, un minuto. Para que Ujú. sea. Como las Sí, clases. Ya, pero tenemos 2 minutos más para que lleguen. estamos bastante más puntuales La ahora. Mariani parece que estaba conectada por ahí. Le va a resonar esto. Sí, me pareció también. No sé cómo verlo. Bueno, ya, no importa. Y que haya ahí. Me asusto a pensar cualquier cosa porque no tengo idea qué pasa.
Mejor, mejor que no. No hago nada. Mejor, no sé, supongo. Ahí dice, ahí, acá el antagonista, un alumno de Pranas en mayo. Vas a estar en mayo entonces en el diplomado en línea. ¿O será del Ah, mayo? una verdad. No, ¿de cuál mayo? Por eso. Mayo es un mes importante. Sí, No, yo toca. ya no veo a nadie más. Se quedaron como pegadas las personas para mí. Ah, 20:05, yo creo que es momento de partir. Bueno, ya partimos, echando la talla. súper. Súper echando la talla. Bueno, darle la bienvenida a toda la gente que se está uniendo. Eh, esta, este vivo que estamos haciendo, esta transmisión en vivo, eh, que por nombre en el afiche se tituló ¿Qué es la terapia narrativa? Eh, Debiera tener otro título. Esto habitualmente nosotros con Caro lo hacemos, tenemos estos problemas con los títulos porque les pondríamos títulos más largos a las cosas, pero no caben en los afiches. Entonces, eh, el título debiera ser ¿qué está haciendo las prácticas narrativas? ¿Qué están siendo las prácticas narrativas para nosotros? Para la Caro, para mí y para nosotros como pranas. Eh, no tenemos ninguna pretensión de responder a una pregunta categóricamente, no sentimos que ni nosotros ni nadie tiene la autoridad para definir unas prácticas que están en permanente movimiento y crítica y reflexión, y etcétera. Así que lo que vamos a hacer es tratar de compartir un poquito de nuestra experiencia y nuestra forma de entender las cosas. Lo otro importante de esto es que definir o responder a la pregunta ¿qué está haciendo las prácticas narrativas o la terapia narrativa para nosotros? Es una gran pregunta. Parece una pregunta pequeña, pero es tremendamente amplia y nos hemos pasado horas con Caro. Quizás a esta altura, en estos 15 años que llevamos con Pranas, han pasado días enteros así pensando qué es lo que hacemos finalmente, y conversando de esto. Y, y vamos a tratar como de recorrer distintas formas de responder a esta pregunta. Así que vamos a estar en eso y probablemente van a salir unas historias por ahí. Y lo otro también, cómo las prácticas narrativas tienen una implicancia en también la forma en que enseñamos las prácticas narrativas y les vamos a contar un poquito acerca del diplomado latinoamericano, de nuestro vínculo o interés más bien, con los movimientos sociales eh, y todo eso. Sí, alguien por ahí preguntó si esto iba a quedar grabado, Ujú. porque estaba con mala señal, y sí, va a quedar grabado. Así que lo podría ver después. ¿Sí? Sí, Estoy bien, ¿no? y Caro, sí, es posible, sí, pues, si lo logramos grabar, es posible que me salga y me vuelva a meter porque estoy súper pegado. Me va a ¿Sí? salir y te voy a mandar una solicitud nueva. Tú no hagas nada. O sea, acéptame. Admíteme cuando. Ok, dale. Denos un minuto, por favor. No, no. Espero lograrlo.
Ahí sí, supongo que sí. Ahí va a aparecer Ítalo, no. Ya no Ya, sabía si yo estaba haciendo algo mal o todavía no oh, ahora aparecía. sí, ahora sí. Estaba nerviosa. Ya, qué bueno, ahora sí. Eso. ¿Dijiste algo más, Caro? ¿No? ¿Qué? Ah, ya. Nada más. Estaba concentrada en esto. Eh, Alguien habló, no sé si Sí. leer esto al tiro o Leámoslo al tiro. dice, hola, me gustaría saber si tienen un documento donde venga lo del concepto de suicidio al que se enfrentan las mujeres que viven violencia en sus relaciones. Ítalo lo mencionó en una clase que dio. Sí, en el taller de suicidio probablemente que dimos juntos. Mm. Ya, pues lo voy a dejar anotado para comentarlo. Del, no, pero es que un documento, dice, si es que tenemos Sí, documentos. es que quiero comentar algo de eso. Pero Tiene que que ser del protocolo. yo creo que es del suicidio feminicida, Ah, puede ser. que, que está, que está como tipificado, digamos, como delito, por lo menos no me acuerdo si era en El En El Salvador. Salvador parece. Sí. Sí, sí, eso. Eh, Ahora, mientras estamos empezando, también queríamos invitarles a que, bueno, pongan preguntas, pero no solo que pongan preguntas, sino que también nos encantaría poder escuchar de ustedes, porque sabemos o tenemos la sospecha seria de que hay varias personas aquí que tienen una cercanía importante con la narrativa. Entonces queríamos también pedirles si pudieran poner por ahí en qué es lo que está haciendo la narrativa en sus vidas, para ustedes, para cada uno, ¿no? Si es que hay alguien que se anima a poner alguna frase o algo que lo represente en eso. ¿Mm? Eso. Y también, por supuesto, como dije, otras preguntas, si es que quisieran. Ujú. Eh, bueno, partir quizás diciendo que pensar en esto de qué es la narrativa para nosotros. Estoy pegado, ¿no? ¿O tú estás pegado, Ítalo? ¿Alguien me dice si estoy pegado? Eh, bueno, partir diciendo que en... Ah, se cayó. Voy a seguir hablando, ¿verdad? Eh, que en nuestra historia, o sea, desde que nosotros nos encontramos con la narrativa, que coincidió, digamos, que nos encontramos juntos con esto hace muchos años atrás, ¿cuántos eran? Como 18 años, algo así. Y empezamos a aprender y conocer, a estudiar de lo poco que había. Eh, Desde ese momento hasta ahora, ha cambiado mucho la relación con la narrativa, el significado del espacio, lo que podemos llegar a entender y lo que significa, ¿no? En nuestro trabajo, y no solo en nuestro trabajo, sino que también en nuestras vidas. Entonces, como podríamos hacer así como una cronología. Un momento que
Ahí se está uniendo Ítalo de nuevo. Y no encuentro la solicitud. Ah, momento. Denme un segundo, por favor. No sé cómo... Ahí sí. Perdonen, pero yo me manejo muy poco con esto y no reconocía dónde estaba la solicitud. Ya. Ahí sí. Bueno, ¿Qué pasó? mi internet se cae, así que cambié todo Wow. el sistema. Aquí estoy, Ah, aquí ya. estoy. Qué bueno. Te estaba escuchando, Caro, sigue nomás. Ah, De nuestra relación con las prácticas narrativas, cómo ha cambiado. claro, que podríamos hacer como una especie de, quizás como de cronología de cómo ha ido cambiando esto, como si fuera un territorio, eh, cómo ha tomado distintas formas, distintas dimensiones, ¿no? Y con particularidades así muy, que han hecho como una tremenda diferencia, Mm. ¿no? Como con distinciones que hemos ido pudiendo entender o hacer y que realmente han influido muchísimo en nuestra forma de entender el trabajo que hacemos. Eh, Como suele suceder, supongo, en un inicio teníamos una sensación de saber algo, ¿no? Que quizás si ahora lo miramos hacia atrás, era como una primera capa, eh, que yo no quisiera decirle superficial, porque creo que suena como muy peyorativo y creo que todos los procesos de aprendizaje es súper importante reconocer y valorar el tiempo que requieren, ¿no? El tiempo que requieren como de dedicación, de intención y de práctica, eh, para poder ir como desarrollándonos y creciendo en eso. Pero era un aprendizaje que teníamos como de conocer el título de la canción, algo así, y no poder entender bien eh, la música, las melodías. Eh, y mi sensación, por lo menos, es como que ha sido un proceso. eh, Estaba tratando de pensar como qué metáfora usar. Muchas veces he usado la metáfora como de la espiral, pero creo que me resuena más, es como de amplificación, es más como de las ondas sonoras, siento yo, así como algo que ha ido creciendo, eh, como que hemos podido ir conociendo y también como intencionando, eh, como que puede ocupar muchos espacios diferentes, ¿no? Como eso creo que ha sido algo como muy claro en este proceso, de la dimensión que hemos podido descubrir, la relevancia de ciertos conceptos o de tomar ciertas posiciones o, sí, de las convicciones que llamamos, por ejemplo, eh, como que todo eso se ha agrandado, se ha expandido mucho, siento yo. No sé si estoy hablando de una forma muy vaga, pero Yo, espero yo, que cre- vamos a ir como concretando más en el camino. claro, para mí es súper importante lo que tú estás diciendo porque enmarca este compartir que estamos haciendo en como en dejar muy como claro de que
las prácticas narrativas, pese a que son, y lo vamos a hablar ahora también, una forma de hacer terapia, muy utilizada en distintos ámbitos como la psicología, el trabajo social, eh, pocaso en la psiquiatría, pero hay algunas experiencias en trabajo comunitario, etcétera, etcétera. Terapia ocupacional. Terapia ocupacional, no son una técnica, no son como decía Epstein, David Epstein, que es uno de los desarrolladores de las prácticas narrativas, originadores quizás, eh, no son una caja de herramientas que uno anda trayendo para arreglar un calefón, sino que tiene más que ver con una forma de entender la vida y las relaciones que, y entonces son desafiantes en ese sentido, porque nos desafían comprensiones que hemos probablemente dado por sentadas durante nuestras vidas, discursos dominantes, formas de entender la vida o formas de entender quiénes somos o quiénes tenemos que ser, qué es ser un buen hombre, qué es ser una mujer, qué es ser alguien valioso, valiosa, valiosa en este mundo. Eh, y sí, quizás la base de esto es como decir, bueno, las prácticas narrativas son mucho más que aprender cómo hacer una terapia, cómo hacer unas conversaciones o cómo hacer conversaciones con una comunidad o con una familia, etcétera. Eh, pero siendo como partiendo, como hablamos, Caro, tú y yo, como de hoy día quizás partir como de cebolla, ¿no? Como de la capa más de afuera hacia adentro y quizás con, con la mayor honestidad posible y desde nuestra historia también. Las prácticas narrativas son una forma de trabajar en un contexto político y social que se llama terapia, se denomina terapia, eh, que a veces se llama psicoterapia o a veces se llama trabajo social, conversaciones en el trabajo social, hay quienes le llaman trabajo social clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de contextos culturales, estos son como plataformas culturales, que ahora nosotros damos por sentado, ¿no? Como ir al médico. Pero el ir al médico o ir al psicólogo o a la psicóloga o a la trabajadora social o quien sea, es una ficción cultural que está creada para algo, ¿no? Para un fin y que implica relaciones de poder. Cuando uno va a una persona a pedir ayuda es porque se supone que esa persona tiene un cierto saber y con ese saber te va a ayudar a aliviar el dolor de alguna forma y a poder seguir adelante en tu vida. Y nuestra primera aproximación fue estudiando psicología, de hecho. Eh, y a nosotros nos presentaron las prácticas narrativas como un enfoque más, como una forma más de hacer este trabajo, de ocupar este lugar de poder. Eh, y en parte, no podemos desconocer que socialmente se ha construido como ese lugar, un lugar de quehacer que le da forma a estos contextos que se llaman terapéuticos. Pero al mismo tiempo, y aquí se empieza a complejizar la cosa, eh, al mismo tiempo eh, subvierten muchas de esas tecnologías que de hecho han sustentado la construcción de estas plataformas de poder. O sea, muchas de las tecnologías o eh, de las prácticas y de los saberes que han sustentado o que han como justificado que hayan terapeutas, ¿verdad? Estas personas que sanan, que hacen tratamiento y sanan al enfermo, eh, son justamente tecnologías o prácticas que desde la terapia narrativa eh, cuestionamos y subvertimos. Como decía David Epstein, David en una clase nos En una dijo esto, clase. ¿recuerda? Sí. Dijo, Michael White, que también es uno de los originadores de las prácticas narrativas, y yo nos juntábamos a mirar
¿qué hacían los psiquiatras? ¿Qué hacían las personas que hacían psicología? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Eh, y, y entonces nosotros hacíamos todo lo contrario. Diseñábamos prácticas que miraran muy claramente y con mucho detalle lo que estaban haciendo para nosotros hacer todo lo contrario a lo que estaban haciendo. Y, y ahí surge una resistencia, una respuesta a prácticas dominantes que, sobre todo en esa época, pero sigue siendo muy dominante, patologizan a las personas, colonizan los saberes de las personas, imponen saberes, normalizan la vida de la gente, etcétera, etcétera. Descalifican. Descalifican, controlan, etcétera. Sí. Y, No sé si quieres comentar algo de eso mismo no, que, o sea, como que justamente parte del proceso que hemos hecho creo que ha tenido que ver con ir pudiendo identificar y reconocer eh, la dimensión que esto puede llegar a tener en la vida de alguien, o como la relevancia de poder hacer este ejercicio de subvertir ciertas prácticas que culturalmente están muy instaladas y de la cual formamos parte, y como lo hemos dicho y lo dijiste, como otro dispositivo de control y normalización social. Sabiendo también que las prácticas narrativas se usan mucho también en otros contextos, no en estos ámbitos profesionales de estas disciplinas de salud mental, sino también mucho, por ejemplo, en trabajo comunitario, en educación, en otras áreas, ¿no? Como antropología, artistas visuales, porque tiene que ver con, así como tú decías, efectivamente, en, es una forma de, podemos considerarlo un enfoque, ¿cierto? Pero por sobre todo, para nosotros creo que se ha ido convirtiendo en esto que es una forma de construir conversaciones con otros, conversaciones que permitan hacer visibles sus saberes, sus habilidades, sus esperanzas, sus historias que le dan sentido a sus propias vidas y que puedan ser descritas estas en sus propios términos. Creo que eso es algo súper importante. Entonces, si lo entendemos así, eh, empiezan a ser mucho más una metodología de investigación eh, que otra cosa, ¿no? Como es una forma de aproximarnos y de conocer y hacer visible todo esto en las conversaciones. claro, esto de la metodología de investigación es interesante también, como lo hemos ido entendiendo, porque eh, uno de los principios de las prácticas narrativas eh, es que las personas son expertas en sus vidas. Eh, hay por lo menos tres principios de la práctica narrativa, o cuatro, que son tremendamente subversivos de la cultura de la terapia en general. El primero y el más conocido es que la persona nunca es el problema es el problema, y las personas se relacionan con un problema, no son el problema. Eh, el segundo es que las personas son expertas en sus vidas, nosotros no tenemos cómo saber lo que las personas valoran o lo que las mueve o cuáles son sus sueños o esperanzas o ni tampoco las historias de esos sueños y esa esperanza, las historias sociales, relacionales, culturales, familiares, comunitarias, etc.
El otro principio o convicción es que las personas siempre respondemos. Las personas nunca somos pasivas a la vida. Todo lo que hacemos, nunca no somos pasivas al poder tampoco. Siempre estamos respondiendo y resistiendo eh, eh, al abuso, respondiendo a las situaciones difíciles, respondiendo de múltiples formas, formas que muchas veces son descalificadas. Y quizás la cuarta es que las vidas son multihistoriadas. Eh, Existen múltiples posibilidades de relatos eh, eh, y que muchas veces estamos atrapades en un solo relato de vida. Y quizás podríamos irnos un poco a la metáfora narrativa, porque qué es la terapia narrativa? Eh, Uno podría entender que es una forma de entender cómo asignamos significados a nuestras vidas y cómo entendemos nuestra vida y cómo entendemos quiénes somos y quiénes estamos siendo a través de los relatos, de las historias que nos contamos. Entonces, en la terapia narrativa nos interesan mucho las historias porque se supone o se está a la base la idea de que son las historias las que moldean nuestra vida, son constitutivas de nuestra vida. Eh, y, y muchas veces estamos atrapados o atrapadas en una sola historia, que es una historia problemática, que es una historia que otros, o otros quizás debiera decir, o no, en este caso, que otros están contando acerca de nosotros. Eh, Quizás podría contar una pequeña historia, pero sí, tú quieres decir algo. No, quería decir a propósito de eso que aquí es como se empiezan como a entrelazar ya todos los conceptos y como contenidos de, de la terapia narrativa, las prácticas narrativas, pensando en que justamente eh, parte importante de esas historias que se van convirtiendo en historias únicas para muchas personas, historias únicas acerca de sí mismas, eh, tienen que ver con procesos en que han estado inmersos de psicopatologización, por ejemplo, ¿no? Mm, Eh, las instancias donde se utilizan los diagnósticos y estos diagnósticos se van constituyendo como una forma de definir a alguien. ¿Mm? Eh, y definirla no solo en lo que está haciendo, en quién está haciendo hoy, sino también en sus posibilidades de futuro. mm. Sí, bueno, han dicho varias cosas como de la metáfora narrativa. Estamos igual leyendo. Yo estoy con un poquito de problemas para leer las cosas porque se me queda pegado. Pero leo acá, creo que comparten esos principios con la terapia breve centrada en soluciones. Somos como primos hermanos con la terapia breve centrada en soluciones. Tenemos coincidencias muy importantes, diría yo. Coincidencias demasiado relevantes como para sí, como para tomarlo en serio. Eh, También hay diferencias, pero las coincidencias que tenemos son de una importancia política muy grande y- y tenemos muchos amigos y colegas y amigas y amigues de la terapia breve centrada en soluciones, sobre todo, bueno, acá en Chile también, pero en Perú. Justamente eso que tú estabas diciendo de los diagnósticos, pues los diagnósticos son una historia, ¿no? Que un profesional experto en la vida de la otra gente cuenta acerca de la gente. La gente puede tener un dolor, una preocupación, y este experto profesional clínico, ¿no? Que trae el tratamiento, eh, viene a imponer una historia que interpreta su dolor. Entonces, y justo yo he trabajado bastante, la verdad, y yo no tenía tanta conciencia de esto porque a veces uno
yo trabajé en psiquiátricos, trabajé en hospitales de día, con gente muy diagnosticada, con gente diagnosticada y muy medicada. Pero trabajé en un periodo temprano de mi carrera en esos lugares. Eh, pero sin darme cuenta he trabajado con muchas personas que tienen diagnóstico o han tenido diagnóstico de esquizofrenia, que tienen alucinaciones visuales y auditivas, que, que muchas veces tienen diagnósticos múltiples, así como por ejemplo trastornos del desarrollo, autismo, después esquizofrenia, como que los médicos tratan de ir achuntándole a ver si le apuntan con el diagnóstico como si fuera una ruleta, digamos. Eh, y trabajé con un hombre joven, eh, 20 y algo años, que estaba estudiando, era estudiante universitario, y con diagnósticos de esquizofrenia, ha tenido muchas experiencias de alucinaciones visuales, auditivas, por periodos de su vida ha tomado algunos medicamentos, algunos le han servido, otros no mucho, otros le han hecho daño. Y, y para la corta edad que tiene es una persona bastante experimentada en psicofármacos y también bastante sabia en diagnósticos. Eh, y una vez le dije, podrías estudiar psiquiatría, ya sabes bastante. Y se rió mucho porque me dijo, sí, yo ya puedo diagnosticar y dar muchos fármacos. Eh, y en una conversación me contó cuánto él sufría porque se enojaba. Cuando él trataba de dar su opinión en ciertos lugares, se enojaba, peleaba y se sentía que no lo escuchaban, que le decían sí, sí, o, o que le descalificaban su opinión. Eh, y yo me puse muy curioso acerca de por qué esta persona se molestaba con esto. ¿Qué le molestaba de que lo descalificaran? Eh, y empezamos a conversar acerca de esto. Yo le dije, pero tú te molestas por esto. O sea, no te da lo mismo esto. No, no eres indiferente a que hayan personas que descalifican o que hacen este gesto como de que tu comentario no es importante. Y me dice, es que a mí siempre me han visto hacia abajo, como, bueno, usa hartas palabras chilenas, pero voy a tratar de traducir aquí, como inferior, como poca cosa, como menos. Eh, y, y ellos muchas veces se han sentido superiores a mí, como por encima. Y empezamos a hablar del avasallamiento que ha sentido muchas veces en muchas experiencias de su vida. Y yo no quiero ser alguien que esté por arriba, yo quiero ser un igual, me dice. Y yo le pregunto, yo me pongo a pensar, ¿no? Como en qué más identidad anatema, qué más identidad paria, qué más identidad marginal que alguien que tiene todos estos diagnósticos, alguien que cuando conversa tiene un ritmo distinto, tiene una forma distinta de hablar, tiene opiniones que van por lados que no tienen que ver como con lo socialmente esperado y aceptado, esta cosa patriarcal también de los hombres conversando y como todos sabiendo todo lo que hay que decir y todos saben de los temas y todos opinan más o menos igual y hay como complicidad y él se sentía por fuera de eso. Él me decía, un igual. Y yo pensaba, wow, ¿cómo alguien con esta construcción de identidad en su cuerpo puede, de dónde sabe que tiene derecho a, a ser tratado como un igual? Y le empiezo a preguntar. Y no es fácil preguntar a veces, porque es una pregunta que nunca nadie le había hecho. Le pregunté tan simple como un igual. ¿Cómo aprendiste que puedes ser un igual? ¿Qué experiencias tienes de ser un igual que valoras o quién te ha hecho sentir como un igual? ¿O tú tratas a la gente como un igual? ¿Por qué tratas a la gente como un igual? ¿Qué sabes de las relaciones interpersonales? ¿Qué sabes de las relaciones con amistades?
que te hacen tratar a la gente como igual y no como inferior. Y estuvimos buscando, ¿no? Y de pronto me dice, eh, yo soy muy malo para el fútbol, pero tengo un grupo de amigos de niños que me llaman todos los fines de semana a jugar fútbol. Y yo me ponen de arquero. Y yo soy malo de arquero. Me pasan hartos goles, me decía. Y yo sé que eso no está bueno para el equipo. Sin embargo, me decía él, me llaman. Ellos saben que yo sé que soy malo. Yo sé que ellos saben que yo soy malo. Pero ellos me quieren en el equipo, como un igual. Y cuando yo escucho esta historia, además de emocionarme, le pregunto, ¿en qué otros equipos en la vida eres un igual? Más allá de si atajas o no atajas los goles. Y me empezó a hablar de su familia. Me empezó a hablar de su mamá, me empezó a hablar de sus hermanos y de todo lo que, las iniciativas que los hermanos hacían por él, de todos los cuidados que tenían, de cómo lo escuchaban distinto. Eh, y le pregunté, ¿qué saben tus hermanos? ¿Qué sabe tu mamá acerca de ti que otras personas no saben de ti y que se están perdiendo de ti? Que valoran, ¿qué sabe tu mamá, tus hermanos de ti que valoran y que otras personas se han perdido la oportunidad de valorar? Eh, bueno, esas fueron historias muy bonitas que se hacen en el diplomado. Voy a mostrar el video de esta conversación, de hecho, pero quiero llegar a un punto, que es el punto en que eh, estábamos contando otra historia en este momento. Ya no estábamos en la historia de la descalificación por su enojo, porque él era castigado por el enojo. El psicólogo anterior le decía que tenía que trabajar sus impulsos. Eh, lo marginaban por esto. Tú estás mal, no te puedes estar enojando por todo. Y cuando yo entendí el enojo como una respuesta a algo, empezamos a hablar de todo este tema, del tema de que él siente derecho a ser tratado como un igual, como él trata a la gente. Y después yo le pregunté cómo él responde a toda esta contribución de los amigos del fútbol, de su mamá, de sus hermanos. Porque las relaciones siempre son de doble vía, que es otra de, de las convicciones y comprensiones que tenemos en la práctica narrativa. Y se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y yo esperé un ratito que llorara, porque no sabía por qué le había tocado y no quería interrumpir ese proceso. Y cuando él fue a tomar agüita y respiró un poco, le pregunté, ¿qué te emocionó? Porque yo te hice una pregunta, yo se la recuerdo, le dije, ¿cuál es el impacto que tú tienes en ellos? ¿Cómo respondes tú a su cariño? Y me empezó a contar historias acerca de que se le vinieron, me dijo, a tropel a la mente, eh, y que las tenía invisibles, me dijo, historias de mi hermana diciéndome cuánto yo le he enseñado en la vida, mi mamá valorando cuán tierno soy y cuánto ella valora mis abrazos y mis besos, y etcétera. Hay más historias de esto. Y yo le dije, ¿qué tipo de persona es esa? Y seguimos conversando en torno al valor de las personas y me dijo, voy a cortar un poco la historia. Al final de la conversación, yo le pregunté, ¿cómo está esta conversa para ti? ¿Dónde te mueves? ¿Dónde te quedas? Y me dice, tengo como ganas de hacer cosas. Me dice. Él estaba haciendo su tesis, escribiendo su tesis de pregrado, ¿no? En la universidad, y estaba completamente estancado hace meses. De hecho, habíamos tenido conversaciones también y yo no había podido hacer una buena conversación como esta, como esta que tuvimos. Y tuvimos una conversación un mes después y me dijo, te quiero contar algo, me decía. ¿Qué pasó? Le decía yo, ¿qué me quieres contar? Todavía ni nos saludamos y me está, eh, es muy importante esto que me quieres contar. Y me dijo, es que terminé mi tesis y me fue bien, la presenté
y, y voy a titular. Entonces, eh, bueno, no sé si, Caro, tú quieres comentar algo de esto, pero lo pongo como un ejemplo de pararse en otros territorios, en otros relatos, en otras historias, como agencia a las personas, como las, las lleva a un territorio de vida en la que se pueden parar a mover su vida y a reconectarse con aquellas cosas y proyectos y actividades que son importantes para las personas. Eso. Que es la idea del trabajo que queremos hacer, ¿no? Como que las personas que se han sentido subyugadas de distintas formas o sometidas a tener que ser de ciertas formas que no calzan con lo que ellas realmente quisieran, por ejemplo, puedan empezar a mover sus vidas, lo que no significa no tener dificultades, ¿no? Pero sí la sensación de que ellos están tomando esas riendas de su vida y no están moviéndose en función de lo que otros han definido para ellos o ellas. Tu historia, que no la conocía, me llegó mucho porque también esta misma semana tuve una conversación muy bonita para mi gusto, muy emocionante para mí, la verdad, con una mujer que me decía, lo voy a hacer muy cortito porque creo que nos queda re poco tiempo, Dale nomás, yo creo eh, pero no la ves tan corta. que me decía, ella también es una mujer que ha vivido desde muy niña este proceso de diagnóstico y, o sea, lleva más de 20 años, algo así, eh, con eso, cargando eso sobre sí, ¿no? Como una parte muy poderosa en su historia. O sea, tanto que ella me decía el otro día, creo que las palabras en mi vida han sido muy fuertes. Palabras como TOC, palabras como cuática, palabras como demasiado sensible, etcétera. Y, y ella ha estado una parte muy importante de su vida eh, resistiéndose a ser totalizada en ese relato, ¿no? De resistiendo o cuestionando, ¿no?, la potencia o la verdad de esas palabras, de estas palabras que han sido muy fuertes, como ella las nombró. Y bueno, y particularmente ahora está como viviendo un proceso también intenso, eh, enfrentando esto, ¿no? Quizás más allá del diagnóstico mismo, otra forma de descalificación a la que se ve expuesta muchas veces en distintos entornos, ¿no? Como esto de ser muy sensible, demasiado sensible, cuática, etcétera. Y que vienen entonces las voces con la culpa a hacerla sentir que ella es pesada, ¿no? Que ella es muy enojona porque ahora está reclamando. Si antes se callaba, ahora está reclamando. ¿Mm? Y, y me dice una frase tan bonita que la quiero compartir aquí. También le pregunté si podía hacerlo, como un regalo. Me dice, aprendí a leer, ya no se me va a olvidar nunca más juntar las letras. Nunca me lo van a poder quitar.
Y bueno, a propósito de las palabras, ¿no? También, pero porque ella me decía, esto es sin vuelta atrás. El aprender a leer, yo empecé a preguntarle, y esto es para mí lo alucinante que tiene la narrativa, ¿no? Que si realmente estamos curiosos con esta experticia que las personas tienen en sus vidas, vamos a querer adentrarnos en esto, ¿no? Es un mundo, o sea, esta frase contiene un mundo para mí. Yo no voy a dar por sentado que estoy entendiendo cada una de estas palabras, más allá de que me parezca una metáfora muy bonita, ¿no? Porque el saber leer, pucha, se estallan millones de cosas adentro de mi cabeza de lo que puede significar para alguien. Y en este caso, este saber leer tiene que ver con reconocer su derecho a reclamar. ¿Mm? Y poder ejercerlo entonces, y ponerlo en práctica, a pesar de lo que otros le digan, ¿no? A pesar de que estén dando vueltas por ahí esas palabras fuertes que la quieren callada. Eh, y bueno, de hecho esto fue al final de la conversación, así que nos quedan, yo creo, varias conversaciones, sobre todo a propósito de esto, ¿no? Pero ella también me decía, quiero hacer cosas, bueno, en particular un tipo de trabajo que a ella le interesa, pero que tiene que ver con compartir su experiencia. ¿Mm? Con compartir su experiencia o de marginación, de, de descalificación, bueno, especialmente en un ámbito, pero eh, creo que eso no es lo que importa ahora, sino cómo si yo hubiera estado en otro lugar o desde otra comprensión, pensando en que yo soy la que sé lo que es bueno para ella, lo que tendría que hacer, eh, cómo debe adecuarse, ¿no? Si mi intención fuera normalizar para que ella sea aceptada socialmente y no criticada en esto, por ejemplo, habría seguido otro camino, habría escuchado otras cosas. Creo que un gran regalo que nos hace la narrativa es agudizar un oído en que vamos pudiendo escuchar una cantidad de cosas impresionantes y también pudiendo ver muchos matices, ¿m? En las historias de las personas, que además las personas nos van enseñando esos matices, como una misma palabra puede significar una cosa para alguien y algo muy distinto o algo entre medio para otra, ¿no? Como la diversidad posible, la, el valor, la riqueza de poder adentrarnos en estas singularidades que son cada vida. Eh, eso, como la potencia que tiene eso, el tener la certeza de que ella sabe de qué se trata su vida, ella sabe qué es lo que la mueve, qué es lo que le duele, qué es lo que quiere, qué es lo que sueña, cómo se siente frente a tales cosas o no. Y no definir yo si eso es lo correcto o no, nos abre un mundo infinito. Y, y hay algo que decía White a propósito de la narrativa o de estas conversaciones como un viaje. Es como que es la maravilla de que uno sabe dónde parte, pero nunca tiene idea a dónde podemos llegar. Y eso yo creo que es un regalo, porque creo que gran parte de lo que vamos construyendo con las personas en las conversaciones es un proceso de creación. Entonces no sabemos qué es eso que va a emerger ahí en ese espacio.
Nos sorprendemos con la cantidad de mundos dentro del mundo. Sí, teníamos tantas cosas planeadas de decir y es Sí. como que una hora Instagram hace algo con la física temporal. Eh, bueno, para mí por lo menos, estoy hablando y conversando contigo, no sé a la gente qué le pasa con esto, pero yo estoy súper pegado, yo no veo ningún comentario, o quizás nadie está comentando nada, no sé si a ti te aparece algún comentario de alguien. Pero yo Em, quería decir que para la gente que no conoce tanto de prácticas narrativas, quizás como señalar algo importante, que es como nuestra expertise es investigativa. Nuestra expertise tiene que ver con saber qué preguntar, cómo preguntar, pero no solo preguntar, cómo escuchar, qué escuchar, cómo seleccionar de la escucha, cómo hacer preguntas que, como en un tejido, agarran eso que escuchamos y lo enganche y lo empiece a tejer con otras cosas para tejer un relato alternativo. ¿Cómo documentar estos saberes alternativos y estos relatos preferidos y cómo vincular vidas? Pero también las prácticas narrativas son todo lo que no pasa en la conversación, que pasa antes y después de nuestras conversaciones. Todo lo que nos quedamos pensando, todos los fantasmas propios que uno tiene, que se queda uno desafiando para poder tener mejores conversaciones, las preguntas que emergen de los reclamos, de las denuncias de las personas, de, esta, de estos testimonios que las personas hacen de sus vidas, y de lo que es importante y de aquello que no están dispuestas a dejar avasallar. Eh, si, si nosotros nos quedáramos así como sin hacer nada, solo escuchando, en silencio todo el tiempo, eh, probablemente las fuerzas culturales operarían para que los relatos dominantes, los relatos de eres problemático, no sabes relacionarte con la gente, eres histérica, eres mala madre, se reproducirían una y otra vez. Eres un mal hijo, etcétera. Eh, Nuestro rol es también, y las prácticas narrativas también, en otros términos, las prácticas narrativas también son un interés profundo, que esto lo aprendemos mucho con la gente en las conversaciones, de las operaciones del poder, de los discursos hegemónicos, de las tecnologías de poder. Yo, por ejemplo, he aprendido profundamente, yo me siento muy afortunado, no sé, no sé qué palabra usar, pero me siento muy en una situación muy especial, digamos, en relación a la experiencia de mujeres, por ejemplo. Yo he tenido un acceso muy inaudito en mi, en mi, teniendo este cuerpo, digamos, de hombre y esta expresión que parece ser masculina y heterosexual y todas esas cosas, como que podría interpretarse así, creo, de cómo opera la culpa, por ejemplo, de cómo opera los discursos de culpabilizadoras de las madres, de las hijas, de las mujeres, de las parejas mujeres, por ejemplo. Entonces las prácticas narrativas también tienen que ver con ir conociendo muy bien cómo opera el poder en cada una de las culturas locales de las personas con las que uno trabaja, ¿no? Que son de culturas particulares. De los niñes, las niñas, niñas, niños, niñas también. Cuánto uno ha aprendido del mundo de las niñas viéndolo desde la perspectiva de las narrativas. Para hacer esta transmisión en vivo, por ejemplo, me puse a leer unas conversaciones que tuve con una niña de 9 años. Me hablaba de cómo le gustaba ser escuchada y de cómo los adultos no la escuchaban bien. En algún momento tuve la idea de leer un párrafo de lo que ella me decía y preguntarle a la gente qué edad tiene esta persona. La conversación dio
tanto espacio para que ella me hablara de lo que pensaba, de lo que sabía, que si uno no la escucha, no escucha esa voz de niña que tiene y lee sus palabras, podría decir, esta persona tiene 20 años o 25 años. O sea, lo que está diciendo debe ser feminista. Está reclamando cosas que son tremendamente importantes a estos adultos. Entonces uno accede como a una sabiduría muy profunda y aprende mucho. Y las prácticas narrativas también tienen que ver con eso, con aprender de estos mundos, de lo dominante y de lo alternativo, de lo dominante y de lo local, de lo hegemónico avasallador y de lo único, local, diverso. No sé. Son las 9. Oye, ¿Alguien ha sí, comentado, Caro? ¿Sí? sí, es ¿Tú qué estás que viendo? como hicimos esa pregunta de qué está haciendo o ha sido la ¿Ya? narrativa en su vida, eh, Marilén dice, la narrativa está poniendo en palabras y en acciones mi ética personal. A ver si es que encuentro otra. Eh, ¿Cuánta gente hay? Yo tengo todo 27, pegado. 27 27. personas. Dice, a mí me Tremendo. hace mucho sentido, bueno, la metáfora de las ondas que se expanda. En la práctica narrativa, en la psicoterapia, me cautivó el trascender al espacio colectivo. Estoy entendiendo eso también como parte de lo que es la narrativa en su vida. Sí, y de lo que dijiste eso lo escribieron cuando tú hablaste de las ondas expansivas. Fue una resonancia, parece, con eso. Eh, bueno, no se puede leer otro comentario, dice, me hace sentido respecto del diagnóstico de TDAH en niñas quienes se categorizan o catalogan como niños problemas por. Supongo que eso es a propósito de la. Respecto sobre eso, me pregunto qué pueden decir respecto de la terapia narrativa con niños. Bueno, tú dijiste algo ahí Uf, que, hay mucho que decir. que Creo que en Pranas nos debemos un diplomado avanzado para niños. Así que atentis. eh, otro comentario dice qué bonito, Dayana Vázquez, qué bonito es el trabajo terapéutico y admiro mucho su pasión y dedicación, sentimiento, emoción y amor con lo que lo hacen y lo transmiten. Y bueno, ahí dice reconocer su derecho a reclamar, que también supongo es de la historia, magia. Mm, mm. Qué lástima yo no poder ver nada, no veo nada. Qué Estaba súper pegado. hermoso e inspirador leerles. Gracias, Pati Contreras. Ujú. Mientras tú sigues buscando, yo le quería decir a la persona que, si es que está todavía, del suicidio, que nos escriba por interno para entender bien a qué se refiere, porque tanto en el curso de México como en el otro que hicimos hablamos de muchas cosas del suicidio, de muchos recursos, y entonces para poder conversar con ella y poder mandarle lo que corresponde. Ah, Eh, sí, bueno, eh, tenemos yo, que terminar esto sí, y tenemos que terminar y creo que algo que quizás a propósito de este proceso que hemos vivido, como de cómo nos hemos ido involucrando eh, con la narrativa, eh, creo que ha sido muy importante lo que hemos ido definiendo en los últimos 2 años, que es incorporar en las clases, que no alcanzamos a hablar, ¿no? En el diplomado, esto de las resistencias, porque eso ha sido parte de esta amplificación, ¿no? de lo que significa. O sea, poder
y creo que también ha sido mucho a propósito del trabajo con las personas, entender la relación que existe en las propias vidas, el impacto que tienen en las propias vidas los movimientos sociales, como un lugar donde se está haciendo visible esta protesta y donde se está mostrando cuáles son las opresiones que las personas viven, ¿m? O vivimos. Entonces, intencionar en los últimos años incorporar ciertas resistencias particulares nos ha enriquecido un montón el trabajo, ¿no? Nos ha puesto como lupas a lugares para mirar con más detalle de qué se trata eso y de qué manera esas opresiones están afectando y queriendo definir las vidas de muchas personas Y definiendo, y definiendo. y definiendo. Claro, ha sido muy potente. El primer año que lo hacemos, el 2021, y el 2022 vamos a hacerlo de nuevo. En que 7 personas que se dedican al activismo social comparten las luchas en las que están. Tanto la lucha, el sentido de la lucha, como la represión que viven de parte del Estado, de la sociedad, de la policía, etcétera. Eh, Comparten también las esperanzas, los propósitos, esa utopía quizás, o quizás no utopía, ese propósito, esa esperanza. Eh, y entendemos las prácticas narrativas como al Que servicio de. también es algo que comparten, o sea, las formas en que nosotros pudiéramos colaborar con Exacto. con alimentar o sostener, digamos, esa resistencia y no entorpecerla. Tenemos nosotros, Caro, en Pranas un problema que no es un problema, pero es un problema para nosotros porque nos da mucho trabajo, que siempre estamos tratando de hacer algo nuevo, distinto, como que nos aburrimos de hacer lo mismo. Pocas veces repetimos los cursos que hacemos, y en este sentido también lo menciono porque esto es nuevo y estamos aprendiendo mucho también. Y el diplomado es un espacio de aprendizaje tremendo con las personas que hacen el diplomado, en las conversaciones, de pensar las prácticas narrativas como un ejercicio de poder que puede servir, que puede estar al servicio de las luchas, de los movimientos sociales. Eh, y ha sido muy emocionante. Entendemos también los movimientos sociales no solamente como el movimiento grande, el movimiento feminista, el movimiento de antipsiquiatría, el movimiento LGTB más etcétera, etcétera, sí, Q. sí, de las cárceles, etcétera, sino que eh, también entendemos en el trabajo particular, individual, se nos ha hecho durante los años cada vez más visible cómo las protestas de las personas tienen también algún vínculo con lo que los grandes movimientos sociales han abierto como posibilidad. Como esas pequeñas luchas de gente que nunca ha leído un libro de movimiento social ni que nunca ha ido a una marcha, una lucha en el 2022 no habría sido posible el 2009. Cómo los movimientos sociales van moviendo las placas tectónicas de la cultura dominante y cómo abren espacios para que salga otro tipo de energía y se construya el mundo con otras medidas, con otros parámetros, no sé. Eh, Pero también al y, y de- revés, perdona, no, dale, sí, cómo las personas o colectivos o familias o grupos o comunidades también, eh, iba a decir a nivel micro, pero la otra vez cuestionábamos esa forma de describirlo, pero a nivel local también va generando reverberancias, ¿no? Ecos en otros que se le van abriendo posibilidades, ¿no?
en los mundos en que esas personas, esas comunidades o colectivos se mueven. Entonces es como también de ida y vuelta. Todo el tiempo, es recíproco, ¿no? Como, mm. Me da la sensación, no sé cuánta gente hay, yo estoy completamente aquí paralizado. ¿Cuánta gente hay? ¿Ya se fueron todos? Ahora 22. Ah, ya. Eh, Nada, decir, estaba pensando en igual invitar a la gente al, al curso. La verdad es que lo que me sale del corazón es decir, hay muchos cursos de narrativa haciéndose en este momento. Valoramos todas las iniciativas de prácticas subversivas y de cursos que promueven estas ideas y no ideas hegemónicas, patologizadoras y colonizadoras de la identidad, más allá de si lo hacemos exactamente igual o no. Pero es una invitación, nosotros tenemos un curso, un diplomado que quedan algunos cupos y que de hecho abrimos 7 cupos en Zoom por primera vez para gente que no sea de Chile. Es una oportunidad importante porque la verdad es que nuestra esperanza es volver a la sala y hacerlo en la sala. Y después quizás ir a hacerlo a México o a donde sea, ¿no? A Argentina, a Perú, a países con gente que somos amigos y amigas y amigues. Está el diplomado avanzado, que ese es para gente que ya ha hecho el diplomado, que es cuerpos que ejercen abuso y cuerpos que responden, que resisten, que es un diplomado avanzado único porque este grupo de profesoras y profesores que viene, de gente que viene a enseñar, es muy probable que no vuelvan a enseñar varios de ellos, porque están retirándose ya, llevan muchos años, 35 años trabajando y quieren descansar. Y nos dijeron que sí porque nos quieren y porque valoran el proyecto que tenemos. Pero también están los colegas de Narrate, que van a empezar el diplomado ahora pronto, y que también tienen una propuesta de narrativa, no exactamente igual, pero muy hermanada con la de nosotros. Y hay gente en México haciendo un montón de cosas, y en Argentina está Resonancia, está La Otra Historia. Este es el error que yo siempre cometo porque a alguien no voy a nombrar, por supuesto, pero que para que busquen. O sea, no, nos interesa también que conozcan el curso de nosotros, pero también es hay importante. más. Hay mucho conociendo, hay mucho pasando, hay mucho ocurriendo que es muy lindo. Mm. Y con la Caro, tú y yo, Caros, conversamos de cómo salirnos de esta cultura neoliberal de la competición, de la competencia. No es tan fácil en esta cultura desafiar esas ideas. Y quizás esto es algo, ¿no? Tratar de ocupar estos espacios para un propósito común que estamos teniendo. Sí, creo que es hora de terminar. Sí, yo seguiría. Sí. Estoy entretenido. Voy a ir a buscar otra copita de vino. Pero es un día laboral mañana. Sí, pues. No, gracias a todos, a todas, todos por estar. Ojalá que haya sido interesante. Sí, a mí me cuesta como cachar bien esto. Se La agradecen cualquier intención. comentario post vivo. Ahí cuando lo posteamos, porque seguro que si lo logramos grabar, eh, lo vamos a subir. Sí, muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí y dedicaron este tiempo a, a escuchar, básicamente. Esperamos que haya sido útil en algún sentido o interesante. Que les haya aprendido algo de la curiosidad o les haya dado algunas ideas para moverse distinto. Eso. Abrazos, Un beso. les queremos, Caleta. Y no sé qué se hace ahora. Con la X de la esquina. Ya. Chau. Chau. Que estén bien.